Vamos a arrancar con Juan Pablo Scapini, que es bioquímico, y Damaris Gusso, ambos además de la organización Rosario Te Quiero Provida. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, para arrancar y en rasgos generales, es un tema que generó muchísima polémica y mucha movilización, con dos posturas muy claras y opuestas. ¿Por qué no a la legislación o a la despenalización del aborto? Bien, no es fácil sintetizar las razones. Es como un cubo, o más bien como un icosaedro, tiene muchísimas caras, ¿no? El tema de la... no hablamos más tanto de despenalización como legalización, porque en el texto de la ley, ya al principio lo que dice es que uno de los fines de la ley es la promoción del aborto. Es decir, directamente y explícitamente dice promoción del aborto. Y aparte usa un eufemismo, como es de interrupción del embarazo. No se interrumpe nada, porque interrupción es cuando tenemos un corte en el programa y después seguimos. Acá hay un fin, o sea, se termina una vida. Y en cuanto a la cantidad de aspectos, hay aspectos, en ese poliedro hay aspectos legales, jurídicos, éticos, ¿sí? Aspectos científicos desde ya, antropológicos, ¿sí? Y psicológicos, entre otros, pues son muchísimos los aspectos que se juegan acá. Y en definitiva, quizás la discusión es una discusión relativamente nueva, o sea, con esta virulencia es relativamente nueva. ¿Le parece nueva? Cuando yo era joven discutíamos ideologías a lo mejor, pero no discutíamos si había o no había vida. En definitiva, el meollo de la cuestión es decir, ¿cuándo comienza la vida? Y si hay vida en la mujer que está gestando. Porque al banalizar el aborto, decir, bueno, yo puedo detener el embarazo, puedo interrumpir como eufemismo el embarazo, y no solo al comienzo, sino hasta el 9º mes, porque la ley también dice eso, que en base a la salud psíquica, o si está en peligro la salud psíquica o social de la madre, hasta los 9 meses... Bueno, hay algunos casos puntuales, ¿no? Pero en general la ley... Es bastante amplio, o sea, el texto de la ley... Está bien, pero no es la idea hasta los 9 meses, ¿no? Yo creo que en parte el espíritu de la ley es eso, es una legalización abierta y hasta el 9º mes, como lo dice explícitamente. Y causas muy vagas, no da causales puntuales luego de las 14 semanas. En realidad, salud social o salud psíquica es un término bastante vago cuando se lo invoca. No hay una patología estrictamente descripta o bien delimitada. Damaris. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros consideramos que este proyecto no viene a solucionar la problemática del aborto. Entendemos que el aborto no es la solución bajo ningún caso, porque el problema mismo del aborto es el aborto en sí. Que lo haga legal, que sea legalizado, no significa que sea una práctica segura para las mujeres. Hablo como mujer, me preocupa mucho que a las mujeres no se las está informando realmente de lo que implica el aborto y las consecuencias aún que puede traer sobre su cuerpo, y ni hablar de que se está perdiendo una vida se pierde seguro. Entonces tenemos hoy en día muchas adolescentes, niñas también, reclamando, pidiendo por un aborto legal, no comprendiendo lo que significa. Yo creo que si realmente se informara a la comunidad, muchas mujeres no tomarían la decisión de practicar un aborto. ¿Se toma en cuenta la cantidad de muertes por abortos clandestinos? Porque hoy lo que se plantea es la despenalización. Ninguna mujer, me parece, que llegue a una situación compleja, toma o tiene esta concepción de el aborto como método anticonceptivo, sino frente a algunas situaciones particulares. Y Santa Fe, en esto, ha tenido algunos casos que han sido tremendos, ¿no? Que terminan generando un protocolo específico. Y en la ciudad de Rosario, además, una ciudad donde a partir de la implementación de este protocolo no ha habido muertes por abortos. Recordando aparte que las muertes por aborto son de las personas más postergadas, ¿no? Las personas que están en situación de pobreza, no de las personas que disponen de algún poder económico que llamando a cualquier sanatorio se practica y no pasa nada. Sí, pero el problema es que hay que solucionar las causales que llevan a esa mujer a tomar esa decisión. No porque una mujer esté en situación de pobreza merece un aborto, porque así no terminamos con la pobreza, solamente terminamos con el hijo de la pobre. ¿Y cuál es la opción si te violan, por ejemplo? Bueno, eso ya está embarazada. Al margen de la posición, de la opinión personal que nosotros podamos tener al respecto,
eso ya está legislado. Es parte de lo que se considera el aborto no punible establecido en el Código Penal. ¿Sí? Entonces, lo que no comprendemos, siendo que está la posibilidad, o sea, se puede practicar un aborto en caso de violación o en caso de que corra peligro la vida de la madre. Peligro, no riesgo, como establece este proyecto. ¿Qué necesidad hay de ir por un aborto tan amplio? Por ejemplo, el primer artículo de este proyecto implica hasta las 14 semanas que se pueda practicar el aborto sin ningún motivo. El caso Acevedo en la ciudad de Santa Fe, una mujer con riesgo de vida, se le niega la posibilidad de practicarse un aborto, termina muriendo de cáncer, con dolor, murió ella y murió el bebé que estaba gestando. Ahí hay una cuestión de praxis médica, o sea, es lícito si una mujer tiene cáncer hacer una medicación. Si a causa de esa medicación se produce espontáneamente el aborto, en realidad lo primero que proteger es la vida de la madre. Nadie reniega de eso. Ahora, nosotros estamos discutiendo las excepciones, ¿sí? Menos del 1% de los embarazos que terminan en aborto son por violación. Ahora, ¿qué pasa con el 99% restante? Porque acá, en base a una excepción, queremos legislar la generalidad, ¿sí? En cuanto a lo que vos preguntabas de números, están establecidos la cantidad de muertes por aborto. En el año 2016, que fue la última estadística, fueron 31 fallecimientos por aborto provocado, ¿sí? Clandestinos. En total, ¿cómo? Clandestinos. Clandestinos sí no, porque el aborto, teóricamente, en condiciones de asepsia, quirúrgicas y digamos, en un ambiente legal, también tiene sus riesgos. Es decir, el aborto no es una práctica inocua. Y esto lo hablo acá con conocimiento de causa, porque resulta que tenemos que salir a defender un montón de aspectos que no son los nuestros y que a veces uno tiene que ponerse a estudiar otras disciplinas, ¿no? Pero en esto, viniendo de la salud, uno sabe los riesgos que tiene un aborto. Y de hecho, en la provincia se practican abortos en un marco hospitalario y se producen complicaciones, como pasó hace un mes en el Hospital Iturraspe, donde una mujer que había tenido 2 cesáreas previas, se le hace un protocolo de aborto, cuando está contraindicado en una mujer que tuvo 2 cesáreas previas, la mujer terminó en una histerectomía y se le sacó un ovario. O sea que sus riesgos tiene. El caso de Kayla Jones, también un aborto legal en el sur, termina en fallecimiento. Era menor. Es decir, cuando hablamos de aborto seguro, no existe el aborto seguro, es una falacia. Entonces, cuando se pretende legalizar algo en base a falacias como, primero el número de abortos, 500.000 abortos que no son tales, primer causal de muerte materna, que no es tal, es el 0,07% de las muertes en mujeres. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de la epidemia de accidentes de tránsito, la epidemia de suicidios? Porque una cosa no quita la otra. Sí, pero entonces vamos por yo creo que hay que priorizar. A ver, cuando uno tiene... el Estado tiene que legislar sobre todo, ¿no? Un tema no tiene que sacar otro. Es decir, cuando uno tiene un problema en su casa, ¿sí? Se me rompió un caño, ¿yo qué hago? ¿Encero el piso o arreglo el caño? El Estado tiene que priorizar también sus políticas. Si el país no tiene cloacas, no tiene agua corriente, estamos legislando y gastando sobre un aborto legal, accesible a todos, gratuito, a demanda, como si fuera un bien universal. Sí, ahí la discusión me parece también es otra. Si finalmente se convierte en ley, esto no significa que todas las mujeres van a tener esta opción de abortar, que todas van a tener que recurrir a este elemento, a esta estrategia. No, porque el que tiene alguna convicción religiosa optará por no. El que no la tiene y le parece que es una herramienta que pueda utilizar, tendrá un marco legal. Digo, no todas las mujeres van a optar por esto. Digo, no hay que legislarlo pensando en esto y sacando los argumentos religiosos. Hasta ahora yo no tengo ningún argumento religioso. No, no, bueno, pero en el debate está. Yo no digo usted, en el debate está. Los que traen argumentos religiosos son los que están a favor del aborto. Yo no he escuchado desde las posturas antiabortistas argumentos religiosos, sino científicos. También hay científicos del otro lado. Bueno, ahora, pero también se usan falazmente, ¿sí? Cuando yo estoy falseando el número de abortos reales, estoy falseando las complicaciones, estoy falseando los riesgos que tiene el aborto. Y aparte usamos la experiencia de otros países. ¿Qué pasó cuando se aprobó el aborto en los otros países? En todos los casos aumentaron los casos de aborto. Tenemos acá el caso en Uruguay, acá nomás al lado. ¿Aumentan los casos de aborto? ¿Aumentaron o es un blanqueo de las necesidades y la situación real y social? Porque en general los médicos, incluso desde la salud pública acá,
han manifestado que en ninguno de los países donde está legalizada la práctica de interrupción voluntaria de embarazo aumentaron los casos de aborto. Podés tomar los datos de España, por ejemplo. No tomemos los casos anteriores. Tomá el año 1, el año 2, el año 3. Vas a ver que gradualmente, cada año, aumenta el número de abortos. Si fuera un blanqueado, bueno, tenés un repunte en el primer año y luego se estabiliza. Pero en todos los casos, vos tenés aumento en el número absoluto de casos. Y eso trae aparejado también mayor cantidad de muertes maternas, porque el aborto, por más que, te repito, por más que sea hecho en condiciones quirúrgicas, tiene riesgos para aquí en Rosario, con la normativa, hace años que no hay muertes por la interrupción voluntaria del embarazo. No solamente como la práctica abortiva, sino con la pastilla. Con un protocolo. En la ciudad de Rosario, datos oficiales. Pero vamos a un punto. Vos antes mencionabas que no porque se legalice todas las mujeres van a salir a abortar. ¿Qué pasa? Hoy en día es la única alternativa que se le está dando a la mujer. No, en los hospitales públicos, aquí en la ciudad de Rosario, en todo el país sí, y es un déficit enorme que tiene el Estado. Dar las opciones para que cada uno elija cuál es su planificación familiar y cómo se va a cuidar. Si con preservativos, si con pastillas, si con DIU. Esa es una falacia del Estado. Porque digo, en todo caso uno es una cuestión decir a favor o en contra del aborto, no como herramienta anticonceptiva, sino como otra herramienta. Ahora, anticonceptivos gratuitos en la provincia de Santa Fe se distribuyen. ¿Falta más? Sí, seguramente. Sí, pero me refiero a testimonios reales de mujeres que cuando toman conocimiento, que están embarazadas, lo primero que les preguntan, ¿lo querés tener? Entonces, ¿por qué se plantea el aborto como una solución? En mujeres que tal vez, no sé, son mayores de edad o porque son muy jóvenes y demás. ¿Por qué se pone el aborto como una opción? Estamos hablando de que si se legaliza no todas las mujeres van a salir a abortar, pero si a una mujer todo el tiempo se le está inculcando la idea de que abortar, el chico va a ser una complicación, vas a tener problemas económicos. ¿Quién está inculcando eso? Sos muy joven. Me parece que es un debate, que está bueno tenerlo. Sí. Digo, el paso previo es en todo caso educación sexual, distribución de anticonceptivos. Y pero que son elementos que cada uno los toma si les parece que los quiere tomar. Por eso yo marcaba el tema religioso, que usted no lo menciona, pero sí es algo que está presente en esta discusión. Digo, el que le parece que tiene que utilizar un método anticonceptivo como un preservativo, pastillas, lo puede utilizar. El que le parece que no y tiene otro sistema para evitar que además está bien, son opciones. La discusión acá es cuál es el marco legal para todos en un país laico. Lo que pasa es que no puede haber un marco legal que vaya por encima de los derechos del otro. Entonces ahí es donde encontramos el límite. Escuchamos mucho hablar acerca de que es mi cuerpo, es mi decisión. Por supuesto que estamos de acuerdo en eso. Cada uno con su cuerpo puede disponer y hacer lo que uno quiera. Pero no es el cuerpo de la mujer. El embarazo, el embrión, el feto, bebé, como quieran llamarlo, no es parte de su cuerpo. Es otro ser humano con un ADN totalmente distinto. Y es ahí donde está el límite. Es ahí donde no se puede transgredir. Y a causa de las decisiones que vos tengas, los problemas, lo que sea. Hay situaciones en las que se puede aplicar y está el aborto no punible. Al margen de la posición y de la opinión que tengamos, lo que ya está legislado no podemos ir en contra de eso. Pero acá es diferente. No se puede por cualquier motivo, porque no puedo seguir estudiando, porque mi pareja no me acompaña, por X situación, que no es suficiente motivo para acabar con la vida de otro ser humano. A ver, las mujeres tenemos muchos problemas. Bueno, tenemos que solucionar las causales. Eliminando la vida del niño no solucionamos nada. La mujer pobre que va al centro de salud o al hospital, le practican el aborto, cuando regresa a la pobreza en la que vive. Y nadie la saca de su entorno de pobreza. Pregúntenle a las mujeres humildes si realmente quieren abortar a sus hijos. Defienden a sus hijos. Anda a tocarle un hijo a una mujer humilde. Puede no tener recursos económicos, puede no tener casa propia, puede no tener auto, puede no tener riquezas, pero tiene familia. Lo único que necesitan son otras que se cubran sus necesidades básicas, esenciales para poder criar a sus hijos, no que se maten a sus hijos. En definitiva, es eso también lo que el Estado no está dando. Es decir, yo creo que desde la política se toma el camino corto. Es decir, solucionemos el problema inmediato, que es cómo alimentar esa boca, cómo darle educación, cómo darle salud, ¿sí? Porque en definitiva está poniendo en evidencia el fracaso del Estado para contener a ese ciudadano, porque cuando hablamos de aborto nos estamos olvidando del 50% del problema, que es el niño que está ahí. Ese niño es un ciudadano para nuestra Constitución. Entonces, por eso te decía al principio, estamos discutiendo
desde el punto de vista antropológico, ¿qué es el hombre para nosotros? ¿Qué es un ciudadano para nosotros? ¿Cuándo empieza la vida? Y sabemos que y eso lo dice la ciencia, no es una cuestión religiosa. La vida empieza en la concepción, ¿sí? Un ser único, le falta desarrollarse, nada más. Entonces, estamos también proponiendo matar al capital del país. Tenemos un país despoblado totalmente, un país que necesita personas, científicos, trabajadores, y estamos condenando a esos chicos que son el futuro del país. Yo creo que ese es el gran problema. Estamos centrándonos en la problemática, a lo mejor, circunstancial de la mujer. No le estamos dando el apoyo que necesita. Decime desde el Estado, ¿qué apoyo hay para una chica que es abusada, por ejemplo, en el entorno familiar? La embarazan, le hacemos el aborto y la mandamos al mismo lugar para que la vuelvan a abusar. La mayoría de los abusos y la mayoría de los embarazos adolescentes se dan en el entorno familiar. Sí. Son familiares cercanos, son padrastros, hermanastros, a veces familiares sanguíneos, ¿sí? Y eso no le damos solución con el aborto, la mandamos al mismo lugar donde ha sido abusada y va a seguir siendo abusada. En esta discusión hay un punto en coincidencia entre las dos posturas, ¿no? El tema de anticoncepción. Sí. Y el tema de educación sexual, que son previas a la discusión después si estamos a favor o no de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Hay o ven diferencias en lo que son estas políticas en la provincia de Santa Fe? Anticoncepción para no abortar o para planificación familiar y educación sexual para decidir con respecto al resto del país. ¿Está mejor acá, digo, que en provincias como el norte, sur? No tengo los datos, lo que sí te puedo decir que si estamos recurriendo al aborto para solucionar un problema de embarazo es que fracasó lo anterior, ¿sí? Entonces el mensaje no llega bien, evidentemente, no llega bien el mensaje y no se usan bien las herramientas, si no, no estaríamos discutiendo eso. Si hay anticoncepción segura, si hay educación sexual, como promueve el Estado de Santa Fe en todos los niveles educativos, ¿por qué tenemos que discutir esto? Evidentemente fracasó ahí, evidentemente el mensaje y los medios no son los adecuados, ¿sí? Me remito a los hechos, ¿sí? Te veía que querías aclarar algo de esto. No, estaba escuchando nomás. Bueno, el día miércoles va a haber movilizaciones, a Buenos Aires, digo, con el pañuelo celeste y otros con el pañuelo verde. Sí. Venimos de una ardua tarea de militancia, si bien en la ciudad de Rosario particularmente, todos los años se celebra el 25 de marzo el Día del Niño por Nacer, que está decretado por ordenanza municipal. Este año se hizo la 15ª marcha. Son muchos años de militancia para poder brindar la protección y en este periodo del año en el que se estuvo debatiendo también fueron surgiendo otras organizaciones, se fueron nucleando los docentes, se conformó Docentes por la Vida, Médicos por la Vida, Abogados por la Vida también, que fueron quienes plantearon ante el Senado cómo este proyecto es totalmente inconstitucional, cómo contradice nuestro ordenamiento jurídico. Y en el día de ayer hemos tenido una masiva marcha en la ciudad de Rosario, en el Monumento Nacional a la Bandera. También el día sábado hemos estado asistiendo al Obelisco en una multitudinaria marcha también, pidiéndole a los senadores que escuchen al pueblo. El pueblo está rechazando este proyecto y los legisladores tienen que gobernar, tienen que legislar para representar al pueblo. Creo que no se puede ignorar lo que el pueblo está reclamando. Las dos voces del pueblo. Las dos voces. Yo creo que tenemos que encontrar un punto en común, ¿sí? Y el día miércoles nos estaremos movilizando hacia el Congreso para estar apoyando a los senadores. En definitiva, también, vos decís de las dos voces. Desde el lado de los movimientos que apoyan la legalización del aborto, ellas dicen estar en contra del aborto y del aborto ilegal. Si yo estoy en contra del aborto ilegal, también tengo que estar en contra del aborto legal. Si no, la discusión es otra. Incluso el que está legislado hoy. En contra del aborto. ¿Cómo? Incluso el que está legislado hoy. Hoy no tenemos nada legislado. No, sí. Para interrupción voluntaria del embarazo, en algunos casos está legislado. Sí, el Código Civil marca bien las causales. Bien. Eso ya está en el Código Civil. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco. Yo tengo otra postura que es contraria, pero me parece que tenemos que tener estas discusiones y respeto y poder escucharnos para después tomar una opinión. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Gracias por la invitación.